El general Porfirio Díaz nació en Oaxaca, murió en Francia y allá siguen sus restos. Fue masón, sin duda, muy documentada su actividad en la masonería. Para el efecto, invito a que vean mi libro, La masonería en la presidencia de México, donde documento sus múltiples actividades en la masonería. Pero un dato no conocido es el de que Porfirio Díaz Mori, era su segundo apellido, fue aficionado al ocultismo. El ocultismo le llamaba la atención al presidente. Y en sus ratos libres se inclinaba por seguir la actividad. En particular quiero comentar esta nota de prensa del periódico La Patria del 20 de agosto de 1903, siempre documentos. La Patria, 20 de agosto de 1903, donde se narra la presencia del general Porfirio Díaz en las actividades de un ocultista llamado Alberto de Sarac, conde de Das, que estuvo en México muy a principios del siglo XX y que hacía exhibiciones y muestras de ocultismo, magia, etc. También tuvo contacto con Madero. En otras circunstancias, en otro momento, le escribió, contactaron en Paseo de la Reforma, donde tenía sus espacios, tanto uno como el otro. Pero en este caso lo que quiero platicar es de Porfirio Díaz. La actividad de Madero es de sobra conocida en cuanto al espiritismo, pero de Porfirio Díaz no. Y la información no es escasa de Porfirio Díaz como inclinado al ocultismo, no es escasa. Podríamos decir que quizá hasta abunda, pero es un tema que ha quedado en segundo plano, en tercer plano incluso, si me permiten la frase. Voy a leer la nota de La Patria y vemos cómo estuvo allí el presidente de la República, Porfirio Díaz, en agosto de 1903, por la pura y simple voluntad de estar, porque le llamaba la atención esta actividad. Entonces, esto que comento se hizo en el Salón de Geografía y Estadística de esa institución, la de Geografía y Estadística, ¿no? Dice la nota, la sesión de antenoche, en agosto de 1903, verificada en el local de esta institución y a la cual fue invitado especialmente el ciudadano presidente de la República para que presenciara los actos del señor Sarac, dio principio pasada las 8 de la noche. Una vez presentado el señor Sarac, ocupó enseguida la tribuna y pronunció un discurso explicando detenidamente los actos que iba a presentar. Hubo un intermedio y este lo cubrió la señora Sarac, era casado, Alberto de Sarac, conde de Dastra, y a su esposa, recorriendo el mundo. Él venía de Sudamérica. Es otro tema. Aquí nada más, de manera rápida, el asunto de Porfirio Díaz. Y estaba la señora Sarac tocando una pieza al piano. Y enseguida las actividades. Primero el señor Sarac presentó un platón que contenía bastante tierra para macetas. Hecho esto, puso cierta cantidad en manos de uno de los presentes, que lo era el señor magistrado Horcasitas. Enseguida, y a indicación del señor Sarac, otro de los presentes colocó algunos granos de trigo. Sarac puso agua a la tierra y transcurridos algunos minutos sacó los granos ya germinados, repartiéndolos a los presentes. Aquí pues el asunto es la germinación ultra rápida. Sigo leyendo. El señor Horcasitas, magistrado, fue colocado de pie con una copa en la mano y el señor Sarac, Alberto de Sarac, virtió un líquido y puso un cigarro. Pasado un momento la mezcla se inflamó produciendo vapores. Y el siguiente párrafo dice, por último, se vendó al señor Sarac poniéndole pedazos de algodón en los ojos. Así en un lienzo escribió con un pincel las mismas palabras que de antemano el ciudadano presidente de la República, Porfirio Díaz, había trazado con lápiz en un papel, que decía, nuestro saber no es más que recordar. Es decir, Porfirio Díaz, el general, participó en la sesión, le invitaron a que pusiera, aquí estoy narrando yo sin seguir la nota de prensa, al presidente lo invitaron a que escribiera en un papel una frase, la que fuese, y que el ofrecimiento era que el señor Sarac lo iba a adivinar.
y Porfirio Díaz participó escribiendo la frase, la escribió y la guardó. Nuestro saber no es más que recordar, esa fue la frase. En aquel lienzo, el propio señor Sarac, con los ojos vendados, pintó un cuadro en poco tiempo y en esas condiciones jugó una partida de dominó. Así que pasada la acción en la que estuvo el presidente Porfirio Díaz en actividad, participando con Sarac, con la nota, vino el asunto de pintar el cuadro y jugar dominó. Sarac lo hacía con los ojos vendados. Luego el señor Sarac fue aplaudido en todos sus actos por el escogido auditorio. Nuestro presidente, el general Porfirio Díaz, como siempre, se distinguió por sus finas maneras, presenciando sin molestarse los actos del señor Sarac. Antes de las 10 terminó la sesión. Entonces aquí vemos a Porfirio Díaz interesado en esta actividad, yendo obviamente de manera voluntaria, interesado en conocer estos asuntos del ocultismo y de lo que el señor Sarac llamaba magia. Y ahí estaba el presidente, atento y participando con escribir una frase que esconde y que luego Alberto de Sarac, conde de Das, adivina. Además, Sarac era italiano. Esta información puede verla en mi libro en la página, en Mercado Libre. Abarca del año 1717 al año 2018 y tiene las actividades principalmente masónicas, pero también ocultistas, espiritistas y ocultistas de nuestros presidentes. Muchas gracias. Hasta aquí la nota de Porfirio Díaz, aficionado al ocultismo a principios del siglo XX. Hasta pronto.